Pues estamos en vivo. Pues nada, buenas tardes a todos los que estéis ahora mismo viendo esta transmisión o los que vayáis a empezar a verla. Bienvenidos a la primera edición del podcast de Excelencia Operacional 360. Y estoy aquí con José Agustín Cruelles. Muy buenas, José Agustín. Bienvenido. Hola, buenas tardes, David, y a todos los que estáis escuchando. Buenas tardes. Esta primera edición de Excelencia Operacional, la verdad es que estoy muy contento de poder tener aquí a José Agustín porque, vamos, tanto por su experiencia como por lo que podréis ver en su perfil que él comparte y todo el material que ha elaborado, es un auténtico experto en productividad industrial y creo que a todos los que vais a estar aquí os va a interesar mucho lo que va a compartir con nosotros. José Agustín es ingeniero técnico por la Universidad de Zaragoza, ¿correcto? Si no me equivoco. Ingeniero industrial, ingeniero industrial. Ingeniero industrial. Y bueno, desde el 98 estás con Zadecon, ¿no? Sí. Pues nada, si nos puedes contar un poquito sobre lo que hacéis en Zadecon y a qué os dedicáis y tal, ¿cuál es vuestra misión? Vale. Mira, bueno, Zadecon nació con dos líneas. Una línea de proyectos de ingeniería y construcción de edificios industriales y de la que vamos a hablar, que es consultoría e ingeniería industrial. Ajá. La misión de esta línea ha sido y es, pues, la mejora de la productividad de las industrias, básicamente. Vale. Reducir los costes y los plazos De de las acuerdo. fábricas. Y digamos, desde que tú empezaste en el 98 hasta el día de hoy, dirías que la empresa, es decir, ¿cómo dirías que ha evolucionado el propósito o esto ha seguido constante a lo largo de todo este tiempo? Bueno, el propósito como tal es el mismo. Es Ajá. decir, es mejorar la productividad. Lo que hemos cambiado es en el cómo. ¿Por qué? Porque si en veintitantos años no has evolucionado y ves las cosas igual que empezaste cuando eras pues, un novato, es que no has aprendido Claro, mucho, ¿no? claro, claro. Entonces, digamos que hemos cambiado. Vale. Y también has visto, tú que llevas ya en esto tanto tiempo, ¿tú has podido también ver cómo ha cambiado la industria al respecto? Sí, 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 sí. La industria ha cambiado, ha sufrido cambios relevantes, significativos. Sí, a ver, te ¿En qué comento. sentido dirías, por ¿En qué ejemplo? sentido? Pues mira, para empezar, las fábricas están mucho más tecnificadas, ¿vale? Ah, Que hace 24 años. Es decir, ahora mismo una fábrica ya tiene un nivel de... O sea, ya había motores y ya había cintas transportadoras, ya había autómatas, ya había de todo en esa época. Pero ahora más, ¿no? Entonces eso está requiriendo más personal que gestione esa tecnificación. Por otro lado, la oficina técnica de las fábricas antes podía ser un paso de poca relevancia, por así decirlo, o sea, mucha relevancia en cuanto a conocimiento, pero poco peso en cuanto a volumen de trabajo. Ahora no, ahora la oficina técnica tiene mucho peso y se está convirtiendo incluso en cuello de botella de las fábricas. La oficina técnica para la fábrica. Eso antes no se veía tanto. Y por último te diría que sí. también se ha incrementado mucho la complejidad. La complejidad de producto, número de referencias, personalización se ha disparado. También Ajá. la exigencia al cliente. Entonces, en resumen, fabricar ahora es mucho más complejo que antes. Vale, vale. Bueno, pues eso son buenas noticias para nosotros también, ¿no? El no habernos quedado atrás en ese sentido, ¿no? ¿O qué opinas tú a Mm, ese respecto? Yo opino que estamos en una situación que se nos ha ido la mano. Es decir, que se haya vuelto más complejo no significa que sea correcto, es decir, hay un exceso de complejidad, ¿de acuerdo? Ajá. Yo pienso que las fábricas tendrán que invertir en simplificar, en renunciar, en hacer, o sea, invertir, reflexionar acerca de qué no hacer y ser muy buenos en lo poco que decidan hacer. Es decir,
hace falta mucha más estrategia. Esa es la definición de estrategia. ¿Qué hacer? Pues yo, bajo mi punto de vista, se ha tirado mucho de hacer lo que me pidan. Lo que me pidan yo lo hago. Claro, sí, sí, sí. Sea de la complejidad que sea, tenga las variantes que tenga. Tirando mucho, pues, de, por así decirlo, de espíritus gerenciales muy comerciales, ¿no? Lo que diga el cliente, claro. Se ha incrementado el volumen de ventas de las empresas, pero no así los beneficios. ¿Por qué? Claro, sí. Porque el coste de la complejidad es muy elevado. Entonces, eso es un tema, bajo mi punto de vista, a resolver por parte de las fábricas. De acuerdo. Y vamos, muy interesante esta reflexión, ¿eh? Porque la verdad que es cierto que muchas veces, como tú bien has dicho, ¿no? Las empresas quieren darle al cliente todo lo que le pida, te mandan solicitudes de oferta y muchas veces, aunque tú no tengas quizás la capacidad necesaria, ¿no? O incluso la tecnología, al final intentas sacar al trabajo por no decirle al cliente que no y terminas perdiendo dinero porque es que realmente nunca estuviste preparado para hacerlo, ¿no? Pero por no decir que no, terminas tirando por la borda los beneficios de otros pedidos que sí tendrían que ser, digamos, súper beneficiosos, ¿no? Efectivamente, es que, fíjate, ni siquiera tiene por qué ser algo para lo que tú no estés preparado, ¿no? Es decir, a lo mejor estás preparado, pero tienes que reducir la variedad de cosas que puedes hacer. Imagínate una fábrica que se dedica a la estampación. Bueno, si te dedicas a la estampación tienes que tener los útiles, los troqueles. No, pues tendrás que renunciar, porque si no, la inversión en troqueles te va a matar. Y la Claro, inversión en cambios de utillaje, o sea, y el tiempo perdido en cambios de utillaje te va a matar. ¿Qué sucede? Que, bueno, ¿esto qué exige? Tener las cosas claras y saber a qué tienes que decir que no, decir, no, eso yo no lo hago. No es que no lo pueda hacer, es que he decidido no hacerlo. O sea, no es solamente que no tenga el conocimiento, no es porque no tenga el conocimiento, es porque cuando tú excedes la cantidad de productos y variantes a servir a tu cartera de clientes, tu nivel de complejidad se dispara y con la complejidad se disparan los errores, los cambios de viaje, la curva de aprendizaje se hace infinita porque estás aprendiendo cada vez de productos que hiciste hace un año y ya no te acuerdas. Sí, sí, además que esto es algo que se puede ver, vamos, en la industria en el día a día, por lo menos en lo que yo he podido ver de cerca, es algo que es una constante realmente y que uno siempre está ahí como cuando no sabe si aceptar el pedido, si no, si ofertar o no. La verdad que es parte del día a día, vaya. Claro, pero fíjate, cuando dices, y eso es a lo que voy de estrategia, no sabes si aceptar el pedido o no, si ofertar o no. ¿Por qué tengo que tomar esa decisión? Eso debería de venir predeterminado. ¿Por qué? Por unas políticas, ¿no? Si yo tengo claro qué oferto y qué no oferto, no debo dudar en el momento de ofertar o no. ¿Por qué? Porque tengo unas políticas de esto pasa o no pasa. Yo tengo un pedido mínimo de 100 unidades. ¿Me pides 50? Tienes que pagar la preparación aparte o sencillamente por política de empresa no lo hago. Y luego a lo mejor esas políticas son mejorables y es como si fuera la ley. Hay que revisar una ley, hay que revisar una política, ¿vale? Se cambia y ya toda la empresa tiene que funcionar en base a dicha política, porque si no, ¿a qué sometes a tu equipo? A la duda y al remordimiento permanente. Si lo haces Claro. porque cuando tienes dudas es un dilema y un dilema, decidas lo que decidas, sentirás que te equivocaste. Si das la oferta porque la das, te dicen que sí y todo el mundo entra en pánico porque ¿para qué ofertaste eso? Y si no ofertas, ¿quién eres tú para no ofertar con la falta que nos hace el trabajo? Claro. Sí, sí, sí. Así es, así es. Solo, vamos, eso se ve en el día a día. Totalmente. Por cierto, algo que no he dicho al principio es que todos aquellos que estén ahora mismo viendo la transmisión podéis ir dejando comentarios en el chat, que creo que está aquí a la derecha, que si nos sobra tiempo al final intentaremos no tardar demasiado para que podamos tener al menos 5 minutitos y responderemos a alguna que otra pregunta. ¿Vale? O sea que si queréis dejar comentarios, hacer preguntas para José Agustín, que adelante con ello. Yo, con tu permiso, José Agustín, voy a pasar un poquito a preguntarte más sobre, en este caso, sobre Zadecon. Por ejemplo, vosotros, ¿qué es lo que principalmente
ofrecéis a las empresas? ¿Qué testimonios o ejemplos concretos de empresas podrías decirme tú que, como un ejemplo así que pudiera representar todo lo que hacéis vosotros en un solo caso? Bueno, vamos a intentarlo. Sí, A ver, sí, lo sí, primero voy a definir qué es lo que aportamos. Nosotros lo que aportamos, sí, para luego que ese testimonio tenga una coherencia y un hilo sí, sí, sí. conductor, ¿vale? A ver, nosotros lo que aportamos a las empresas es conocimiento y reducción de costes de producción, Ujú. conocimiento y reducción de plazos y aumento de la capacidad de producción, básicamente, a partir de nuestros proyectos. Ese es el resultado. El resultado, los proyectos, pues son muy diversos, ¿vale? Pues, mira, te puedo contar algunos ejemplos. Sí, por favor. Por ejemplo, pues una fabricante de aerogeneradores, pues nos dice, oye, nos cuesta en una determinada sección fabricar la pala en esta sección, en este paso, 800 horas hombre y tenemos que reducirlo a la mitad, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, se ve qué es lo que está sucediendo y en base a lo que diagnosticamos, aplicamos una solución. En ese caso, lo que hicimos fue un estudio de métodos y tiempos para ver de verdad qué carga de trabajo tiene estándar esa pala, ¿vale? No sé si he dicho, el aerogenerador es, bueno, concretamente la pala, ¿vale? Sí. Qué carga de trabajo tiene la pala y en base a eso determinar las causas entre el tiempo que estoy dedicando y la carga de estándar de trabajo, tiempo estándar que tiene la pala, ¿no? Entonces, lo primero Ujú. fue medir el tiempo. Con la medición del tiempo nosotros ya teníamos un objetivo, es decir, a esto se puede llegar. Y después se investiga por qué no se llega. Bien, pues eso ya implicó todo un proyecto, ¿no? Primero, pues mejorar las condiciones de contorno. No pueden faltar herramientas, no pueden faltar materiales, lugares de ubicación de herramientas, de los materiales, políticas de recambio desde el taller de mantenimiento, número de operarios, porque había veces que el equipo óptimo era 5, otras veces era 8. ¿Cómo coordinas eso? Y finalmente, pues formación a toda la cadena de mando en entender la coreografía que pide el estudio de tiempos para aplicarla, ¿de acuerdo? Y entender cuáles tienen que ser las condiciones de contorno, o llamémosle las 5 S, Ujú. y cómo las deben mantener para que el trabajo pueda llevarse a cabo sin problema. Entonces, si a mí el tiempo que tardaban era 800 horas y a mí el tiempo estándar me salía 350, ¿vale? Pues había esto 450 de diferencia, ¿vale? Ujú. Finalmente acabaron ejecutando en 390. ¿De acuerdo? Seguía habiendo un despilfarro, una diferencia, pero ¿por qué? Porque es inevitable, la incidencia es inevitable. El tiempo estándar da lo perfecto, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, por ejemplo, pues se pasó en ese caso de 800 horas hombre a 390 y de hacer 2 palas a la semana a hacer 3,5, lo cual era muy importante en cuanto a reducción de costes. Eso, Sí, sí. un ejemplo. ¿Vale? Sí, un claro caso de éxito, vamos, en este caso, ¿no? Sí, sí, Más de un 50%, ¿no? De reducción, ¿no? sí, sí, ese fue un caso muy de los que con más cariño recuerdo porque además los mandos intermedios se implicaron a tope en conseguirlo. Les demostré que al principio parecía, eso es imposible, eso no se puede hacer. Les demostré que sí, cogieron el testigo y bueno, pasado el tiempo, porque volví a la fábrica un par de años después, lo habían mejorado. En, asimilaron tanto el modelo, o sea, eso es un caso de éxito. Sería el caso de éxito, un proyecto en el que el usuario acabe entendiendo de verdad lo que hiciste y mejore lo que tú hiciste. ¿Por qué? Porque al final tiene más información que yo. Claro. Nosotros hemos hecho un análisis a lo mejor pues, de un año, hombre, dedicamos un año y medio, hombre, a eso, pero de ingeniería, pero ellos están todos los días, bueno, cuando fuimos lo mejoraron, pulverizaron esas horas. Claro, es que, Aquellas que decían que era imposible, imposible, bueno, pues lo mejoraron. claro, además que realmente, eso que has mencionado me gusta mucho porque el tema de los mandos intermedios
es clave, ¿no? En este tipo de situaciones, ¿no? Muchas veces se centran o en los niveles más altos de la cadena, intentar convencer a directivos cuando realmente son los mandos intermedios los que te van a sacar muchas veces las castañas del fuego. Son los que realmente tienen que estar ahí, ¿no? ¿Qué opinas tú? A ver, solo te voy a corregir una cosa. Has dicho clave en esos casos, no, clave siempre. Es decir, el Claro, mando de sí, sí. intermedio es el gran olvidado. El gran olvidado de la cadena de mando. Y puede que sea la función más importante. Porque es Efectivamente. el que acaba de transformar un orden de producción que dice que eso se tiene que hacer en 390 horas a una realidad que se haga en 390 horas. Entonces, ¿qué sucede? Que al mando intermedio, bueno, ¿a quién asciendes? Pues a condiciones quizás necesarias, ¿no? Eran buenos en su trabajo, eran responsables, hacían horas extras en sábado si era necesario para tener un trabajo. Es decir, alguien implicado, y no es poco, ¿vale? No es erróneo aquello, pero es insuficiente. Un mando intermedio tiene que dirigir a gente y hay que enseñarles, ¿no? Entonces, el mando intermedio, mira, yo te voy a decir una cosa, fábricas que tienen una cadena de mando con criterio y bien formada, pulverizan a otras fábricas que no lo tienen y tienen, en cambio, invierten en máquinas más potentes, por ejemplo, Efectivamente. en Sí, más sí, sí. medios, tienen bienes de capital mucho mejores. No igualan a las fábricas con medios peores, pero con un equipo de mandos intermedios más. Sí, sí, coincido totalmente, vamos, porque yo mismo, vamos, tú lo habrás visto y yo también he podido ver que hay empresas que tú vas, ¿no? Siempre recibes productos, siempre a tiempo, buena calidad, tal, y los visitas y dices, ¿esta es la fábrica? Te sorprende muchas veces, ¿no? Porque has estado en fábricas mejores, en proveedores que tú ves que facturan brutalidades y tienen medios mucho más impresionantes, como tú dices, y al final no son capaces de entregarte a tiempo, por ejemplo. Por ejemplo, es que cuanto más impresionante y más potente sea el medio en el que inviertes, cuanto más potente sea la tecnología, más gente formada necesitas. Es decir, es un autoengaño. Es decir, como lo resuelvo, voy a meter una máquina más grande. Mira, te voy a contar un caso. Bueno, yo dirijo un hotel a tiempo parcial y, bueno, tenemos una lavandería, una multinacional francesa, porque somos una multinacional francesa, digo, que entregues limpias las sábanas. Entonces, dice, bueno, tenéis que tener paciencia que en septiembre ya nos entrará una máquina nueva y tal y cual. Digo, vais a seguir haciéndolo mal. Digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Digo, porque no supervisáis. Vamos a ver, es muy sencillo, no tienes cultura de supervisión, no te enteras de lo que está pasando. Si te digo que en el Albarán pones 150 unidades y me llegan 70 o me llegan 220 de ropa que encima no es ni mía, que es de la competencia, de eso no tiene culpa ninguna máquina. Claro, claro, Eres claro. tú que no tienes cultura de la supervisión. Te digo más, si cada vez que llega una sábana sucia al hotel, resulta que la lavas, sale mal, la secas, ya sucia, la planchas, sucia, la doblas, sucia, la cargas en el camión, la transportas y ya la inspección final de calidad, que es la gobernanta del hotel, esa es la que dice, está sucia. Va de vuelta y la vuelves a lavar. Si superas un poquito tu proceso, te ponías justo después de la fuente del error a inspeccionar lo que sale sucio lo vuelves a meter. Y no le haces todo lo demás. Y te ahorrarías un montón. Claro, Entonces, digo, por eso te digo, cuando metas una máquina mejor, lo único que vas a tener es más problemas, porque no sabes fabricar. efectivamente. Sí, es una decisión que tiene que estar muy sopesada y sobre todo haber optimizado todo lo demás antes, ¿no? Un poquito lo que es el Lean, ¿no? Un poco, digamos, ¿no? O sea, Exacto, eso es. Lo que pasa es que, a ver, si eres un ignorante, pues no hay nada que sopesar. Pones una máquina más potente y ya está. claro, La con, ignorancia con- muere tu vida. ya, Y ese ya caso los va muy números en unos popular. añitos te dirán, Digo, vas a lavar peor que lavabas. Ya está, sí se lo digo. ¿Te cuento totalmente. otro caso distinto a métodos y tiempos? Venga, Sí. vámonos. Para que veas que tocamos más asuntos, ¿no? Por ejemplo, pues una empresa que fabrica cocinas industriales, pues tenía un nivel de inventario de producto, trabajaban contra almacén de producto terminado por su política de lo que decimos, ¿no? Su política de servicio al cliente, plazo de entrega inmediato y tal, y querían seguir manteniéndose así. Yo les dije que se podía hacer eso después de un estudio, claro, no por magia, sino después de un estudio
vimos que se podía eliminar el almacén de producto terminado. ¿Cómo? Pues traduciendo todo el almacén de producto terminado a semi-elaborado, dejarlo en fase semi-elaborada, en componentes. Una familia de semi-elaborados responde a 10 o a 20 productos terminados, ¿no? Depende de las variantes que cojas. Pero te obligas a estocar mucha menos variedad. Entonces, lo que hicimos con un estudio de tiempos del montaje final, lo que va justo después del almacén elaborado, lo que vimos es que en 2 horas se montaban las cocinas. Teniendo todo el material, en 2 horas se montaban las cocinas. Entonces, se dimensionó una línea de producción con sobrecapacidad para que no fuera un problema la cola de producción. ¿Vale? Se hizo una simulación de carga y capacidad y de, mira, es que no queremos, vale, tardo 2 horas, pero claro, tardo 2 horas si mi cola de producción no es muy larga. Si tengo mucho trabajo pendiente, tardo mucho más de 2 horas. Dijimos, vale, sobrecapacidad. Y bueno, el resultado fue que servían igual que cuando tenían producto terminado, y un inventario de unos 12 millones de euros de producto terminado acabó transformándose en semi-elaborado en menos de 2 millones de euros, y una nave de 10.000 metros cuadrados, pues por los industriales de Madrid, pues la acabaron alquilando, ¿no? Entonces, ahí imagínate el beneficio. Cada mes con el alquiler, no te voy a decir que nos paguen el proyecto, pero casi. Cobramos poco en la conclusión. Luego, pues, otro caso. Bueno, ¿me quieres preguntar algo antes de contarte otro caso acerca de No, esto? por mí yo estoy encantado de que me cuentes todo esto, así que Vale. continúa, por Sí, favor. ese fue un estudio de cadena de suministro más bien, ¿no? Y bueno, y otro, pues, en lugar de los métodos y tiempos es más de estudio de detalle de la microtarea, de la operación. Pero también haciendo un estudio de layout, pues un cliente tenía 2 naves, una de 8.000 y otra de 12.000 metros. Le hicimos un estudio del layout y una simulación de su mix de producción y ahí no le eliminamos ningún inventario, pero simplemente vimos que agrupando, no eliminamos inventario final, eliminamos inventario entre fases. Hicimos una simplificación de procesos, es decir, inventario intermedio, Sí, el sí. WIP, que lo llaman. Y bueno, pudo pasarse todo a la nave de 8.000, dejando la nave de 12.000 libre, ¿vale? Por ejemplo. En cuanto a, también hacemos proyectos de cálculo de costes y estrategia competitiva. ¿Ahí qué hacemos? Pues un poco relacionado con lo que te había dicho antes del coste y la complejidad. La gente no sabe cuáles son sus costes, no tiene, de verdad, no tienen ni idea. Entonces Sí, nosotros, sí. al calcular los costes, lo que hacemos es identificar situaciones, productos y clientes no rentables y diseñar políticas para convertirlos en rentables. Esto son los proyectos de mayor impacto que hacemos. Sí, 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 así es. De hecho, yo recuerdo un caso, por ejemplo, te voy a añadir aquí un pequeño, de clientes que nosotros en su día analizábamos el número de horas invertidas versus el beneficio final que realmente sacábamos a estos clientes, y realmente haciendo ese tipo de análisis te puedes dar cuenta de qué clientes, aunque parece que no, en realidad son los mejores, y otros que viceversa, que dices tú, Absolutamente, yo pensaba que me estaban dando un pastizal y resulta que cuando miro las horas me están consumiendo la capacidad de la fábrica y me están dando una rentabilidad bajísima. absolutamente. Y si encima tienes, es que esto da para hablar otra conferencia, Sí. otra entrevista, porque merece la pena. Por ejemplo, el error número 1 está en el error de asignación de gastos generales. ¿Qué pasa? Con lo que te he comentado antes, con el crecimiento de la complejidad, lo que antes en las fábricas era los gastos generales un 7%, ¿vale? Porque dices, ¿en qué han cambiado las cosas? Bueno, antes los gastos generales eran muy bajos, ahora pasan a ser un 25, un 30%. No es lo mismo engordar un 7% a un coste directo, porque dirás, bueno, ya meto esta bolsa y a ver qué pasa, que meter un 30%. ¿Qué sucede? Que hay producto tipo A de alta rotación que no necesita oficina técnica ni nada, que le estoy metiendo ese 30, ¿vale? Y hay producto que tengo que innovar en él cada vez que me lo piden y le estoy metiendo un 30, y no es así. El producto tipo A le tendría que meter un 10 como mucho Claro. y al otro un 100. Es decir, duplicar el coste directo. ¿Qué pasa? Que para eso tengo que
conocer bien toda la cadena de valor, no solamente la parte de fábrica más una bolsa de gastos generales, no. ¿Tú necesitas oficina técnica? ¿Sí o no? Si es que no, pues no te cargo la oficina técnica como un gasto general. Lo cargo como un coste directo a aquellos que lo necesiten. ¿Tú necesitas inventario final porque eres un producto de rotación y estás mucho tiempo estocado? ¿O eres un producto tipo A que según se fabrica va directo al cliente o como mucho está una semana en almacén? No es igual. En cambio, meto todo el coste de almacén a los tipos A. Entonces se da lo que Michael Porter llama el subsidio cruzado, subvención cruzada. Es decir, el producto tipo A subvenciona al tipo C. Es decir, el producto estándar subvenciona al especial. De manera que encareces artificialmente el producto estándar y cada vez te piden menos y abaratas, subvencionas el producto especial, de manera que cada vez te piden más producto especial. Problema, que no hay ya producto estándar con el que pagar la subvención, porque al ser más caro no te lo piden. Claro. Entonces, Eso se acaba. eso se acaba. ¿Y en qué acaba? ¿Y en qué acaba? En una destrucción de la cuenta de resultados. Totalmente. Eso es así de grave. Y muchas empresas aplican un coeficiente lineal constante de gastos generales. Eso es de los mayores errores que hay. Sí, de aquí meto yo la luz, meto el alquiler de la nave, meto tal, y que eso pueda haber un componente, supongo, pero que cuando hablamos de otros gastos, como tú bien dices, el inventario, la amortización, la oficina técnica tal, ya te El pierdes. I más D, oficina más D, es decir, muchas cosas. Mira, te lo pongo muy fácil. Tú has trabajado en fábricas y demás. Al staff de dirección, ¿qué le da más guerra? ¿Un pedido de 10.000 unidades o dos pedidos, uno de 10 unidades y otro de 35 unidades? Bueno, a ver. No, Depende de no. la pieza, pero sé por dónde vas de que la variedad al final es lo que te va a matar. A lo que es el staff técnico, la de 10.000 unidades seguramente sea una que ya se ha hecho o si no se ha hecho da Claro, igual, la configuras y tiras obviamente. con ella con 10.000. En cambio, ¿qué haces? Aplicar gastos generales proporcionales a la facturación o meterlo en las horas. Tengo la hora directa más prorrateo a la hora todo mi staff indirecto de tal manera que la hora lo ponga a 60 euros. No, esa que te han pedido 10.000 unidades no le puedes meter eso. ¿Por qué? Porque vas a ser poco competitivo. Entonces, en esos proyectos hemos dado la vuelta a empresas, literalmente. Facturar, dejarlas en facturar a lo mejor un 30% menos y tener más del doble de beneficio. O directamente pasar a tener beneficio. Porque cuando se entra en esa espiral, cuidado. Claro. ¿Vale? Bueno, Y estupendo. ya, por último, para nosotros lo más bonito, lo más gratificante es los proyectos formativos, la cantidad de gente a la que hemos formado y cómo han evolucionado dentro de sus empresas y cómo a nivel, pues, dentro del organigrama, y nos lo dicen, nos escriben y tal, eso, tenemos muchos testimoniales, o gente que ha leído los libros simplemente. El único negocio que nos han dejado es un libro de 30 euros, que por derechos de autor no te creas que nos llega tanto ya. Entonces, y que les ha valido para, que les ha transformado y que están aplicando la metodología en la fábrica y todo eso. Y que luego, no solo en el organigrama, sino que a nivel personal, pues se sienten más seguros, han evolucionado, tienen más capacidad y control, menos frustración, etcétera. Y te dejo de contar casos de éxito porque Venga. digamos que acaba repitiéndose. Pero eso es subjetivo. Totalmente. Pero vamos, que no, que la verdad es que los casos de éxito yo creo que es lo que es más valor también, porque es experiencia y formas en las que queda demostrado que efectivamente el enfoque que vosotros seguís es apropiado. Y bueno, y al final para eso estamos aquí también, ¿no? Para ver que la inversión en productividad y en estudiar lo que hacemos y cómo lo hacemos realmente ayuda siempre, ¿no? Así es. Uh-huh. Porque un poco la intención de este podcast es ese, ¿no? Que ayuda un poquito a despertar sobre la importancia de la eficiencia, ¿no? Y no el buscar los números y el pelotazo, sino en el trabajo, la constancia y sobre todo el pensar, el darle vueltas. Absolutamente. Solo te quiero matizar algo a ese respecto. Es decir, el cliente debe creerse y arromangarse para meterse en esto. Es decir, no Zadecon ni nadie, si lo dice miente, va con una varita mágica.
Es decir, Claro, efectivamente. Sí, sí, nosotros eso. exigimos que el cliente se forme y que lo entienda. Si no, el proyecto muere y se dan. Se hacen un caso también, ¿eh? Muere, salimos por la puerta, llamamos ya, oye, ¿qué tal vais? Pues estamos como cuando vinisteis, pero un poco peor. Pasa también, ¿eh? Claro. Sí, sí, al final sí se puede, pero es cierto que al final el compromiso de la gerencia, que se suele decir, ¿no? Y el soporte, aunque vaya después a niveles más bajos, pero ellos son los que tienen que estar empujando. Si no, por mucha consultoría, mucha gente que meta, el cambio, tal como tú llegas, se va. Exacto. Tiene que estar en la cultura, tienen que tener la sensibilidad. Nosotros les podemos aportar o bien esa cultura, o bien, si ya tienen la cultura, ser nosotros un acelerador, ¿no? Pero gratis, es decir, solo por el módico precio que nosotros cobramos, no llegan mejoras de ese calibre. Por ejemplo, sé que te he comentado de las palas eólicas, pues la dirección se implicó muchísimo, muchísimo, con decisiones muy duras. ¿Entiendes? Claro. Sí, 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 Y entiendo un por proyecto de dónde va. cálculo de costes, cuando tienes ya la información, implica decir a clientes, a ti no te sirvo más, a ti no te sirvo más. ¿Me entiendes? Que hay que tenerlo claro, ¿no? Claro. Sí, sí. O sea que Claro. yo lo que les digo es decir, personas inteligentes con información correcta toman mejores decisiones. Ya está. Y yo te voy a aportar dicha información. Claro. Muy bien. Bueno, pues como bien has dicho, pasamos a la siguiente sección, si te parece, ¿Sí? que sería el diagnóstico de la improductividad, que a esto le hemos dado ya un par de vueltas nosotros previamente. Porque yo al ver tu página web te lo pregunté, ¿no? En plan, vi que vosotros teníais el diagnóstico de la improductividad como uno de los primeros pasos en lo que es vuestro proceso de consultoría, ¿no? Y me picó la curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar primero, si te parece, de cuáles son las principales causas de improductividad en la industria y después ya hablamos de cómo se identifican, ¿no? Y se abordan. ¿Qué te Vale, parece? de acuerdo. Vale, pues nosotros a este respecto le damos tanta importancia que, bueno, si nuestra obra magna es Productividad Industrial, un libro de 800 páginas, se ha traducido al inglés y demás, y la primera parte, los primeros 4 capítulos, desarrolla la TMD, Teoría de la Medición del Despilfarro, que desarrollamos nosotros, ¿vale? Al final, el despilfarro, la teoría de la medición del despilfarro, o yo que veo como despilfarro, es un modelo. Es un modelo de matemático y cómo lo entiendo. Matemático también porque se dimensiona, ¿no? Se calcula. Entonces, para nosotros, el bajo desempeño tiene lo que es el despilfarro tiene tres grandes grupos. Incidencias, Ujú. que es algo que sucede y que interrumpe la producción, ¿vale? Bajo desempeño sería yo hago mal mi trabajo porque quiero o porque no me desempeño mal, no porque no pueda, ¿vale? Y diseño en el trabajo, es decir, un método ineficiente de por sí, que tengo la mesa de trabajo enfrente, pero el Kanban de piezas a 5 metros, cuando lo debería tener con mucho un giro de 90 grados, por ejemplo, ¿no? Ujú. O mucho stock intermedio que hace que la fábrica necesite una dimensión muy amplia y cuanto más grande es una nave, más desplazamientos hay que hacer, ¿no? Entonces, tres patas: incidencias, bajo desempeño y diseño, la forma en la que está diseñado el proceso. Bien. Las incidencias son fallos de gestión, eso depende de la dirección. Está causado normalmente por una falta de anticipación. ¿Vale? ¿Qué causa una incidencia? Una falta de anticipación. ¿Una qué? Perdona, ¿has dicho? Disculpa. Una falta de anticipación. Ajá. Es decir, una falta de anticipación te garantiza una incidencia. Si bien que todo esté bien anticipado no te garantiza que que no la haya, es decir, lo Ujú. contrario no tiene por qué ser cierto. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo tenemos categorizados nosotros esas incidencias? Pues defectos de información. Es con la complejidad de la que te he hablado antes y con la sobrecarga que tienen las oficinas técnicas, es
una incidencia tipo en ciertas fábricas que hacen producto pues personalizado, especial y demás, puede ser el 50% la causa de improductividad. La falta de información, ¿no? O sea, Defectos de información. Pero ajá. sí, falta al fin y al cabo. O bien la información es incompleta, información de cotas, por ejemplo, o bien es incorrecta, o bien llega tarde. Eso implica paradas e interrupciones permanentes a la fábrica. Eso en el mejor de los casos, ¿eh? En el peor, se acaba de fabricar el producto mal, llegas al cliente y devuelto, ¿vale? Pero eso implica muchas paradas, dudas. Tú ves a un operario medir con un metro en un plano y dices, a este hombre le falta algo de información. Paseos a la oficina técnica. Los de oficina técnica les interrumpes su flujo de generación de valor. Por lo tanto, retrasan otras entregas de información. Es una incidencia hoy en día potente. Luego, tiempo de parada de máquina. Bueno, pues otra. Los departamentos de mantenimiento es algo que todavía no me entra en la cabeza en un mundo motorizado, que no te hablo ya de la IoT y cosas así, Industria 4.0. Yo cuando oigo eso digo, bueno, no sé si sabemos en qué estado estamos. Se escatima mucho en mantenimiento, muchísimo. Entonces tenemos paradas de máquina, donde la principal pérdida de tiempo es el tiempo de espera a que venga el de mantenimiento, no en sí la reparación. ¿Vale? Sí, sí, aparte, esto es algo que también no solamente se ve, por ejemplo, un segundo, que aquí hay una moto. En empresas de ingeniería también pasa mucho eso, ¿eh? Que al final estás esperando a que otra persona te termine el trabajo, o sea que es un fenómeno que se da a cualquier nivel dentro digamos, de una cadena de valor, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, lo que pasa que ahí no sería una cuestión de mantenimiento, Claro, sí, sí, es sí, una cuestión de desequilibrio. Eso es lo efectivamente. que, desequilibrio carga-capacidad, eso te has adelantado ahí y ya te lo desarrollo. Venga, vale, El, vamos a meternos. el desequilibrio de carga y capacidad genera eso, es decir, si tú estás esperando que llegue un trabajo, ¿por qué es? Porque el departamento anterior le falta la capacidad necesaria para abastecerte a ti. Y entonces te está generando a ti ociosidad. ¿Vale? Claro, sí, Entonces, sí, se queda esa ahí el es trabajo. otra incidencia, esa es una incidencia invisible. ¿Por qué? Porque tú puedes verte como parado, te puedes poner a jugar al solitario, por ejemplo, y nadie lo va a ver, o estiras el trabajo. Tú intuyes que van a tardar en entregarte y dices, bueno, pues en vez de tardar 2 horas voy a tardar 4, antes de que me vean parado. Claro. Otra incidencia, pues por la misma causa o por problemas de aprovisionamiento, falta de materiales y componentes, muy típica. Falta de herramientas. Hay veces, este ejemplo lo pongo siempre, me repito mucho, que 2 personas tardan 15 minutos en empezar su trabajo porque no encuentran un cúter para cortar un fleje. Sí, sí, sí. Aparte ¿Podríamos que, decir que es ridículo? Sí, si solo hiciera falta un cúter para trabajar, pero ¿qué sucede? Que hay decenas de herramientas que son necesarias. De ahí la importancia de la anticipación y del mando intermedio en la preparación de las condiciones de trabajo. claro. Entonces, te puede faltar un cúter o la 12-13, pero te paras, ¿vale? Sí, sí, sí. Además que eso es, o sea, cuando uno entra en el taller realmente, rara vez es que se encuentre que no ocurren ese tipo de incidencias que al final cuando uno puede ver realmente a lo que llevan, porque ya no es solamente el buscarla, ya es también el te cruzas con alguien y vas a hacer algo y al final tal, o sea, al final se Te haces convierte perder en... el tiempo a otro, ya, oye, tienes todo el cúter, tal, es así. Efectivamente. Así es. Entonces, esa es otra que tenemos identificada. Otra que tenemos identificada es exceso de interrupciones por cambios de trabajo. Puede ser, vale, una fábrica tiene que tener cambios de formato y de útil, vale, pero a lo mejor, ¿cuánto es lo que debo tener y cuánto es excesivo? Porque no sé planificar o porque llama el comercial y dice, oye, que esto hay que meterlo urgente. Vale, pues me interrumpes un lote de 1000 unidades. No es lo mismo hacer un lote de 1000 unidades que dos de 500, de 800 más 200, porque tengo que meter 2 cambios. Entonces no hay sensibilidad y se interrumpe, se interrumpe. Luego se quejan de que es que no entregamos, pero ¿cómo vamos a entregar si estamos todo el día cambiando con licencias? Claro. ¿Vale? Totalmente. Y por último, en lo que es la incidencia, pues defectos y reprocesos. ¿Vale? Tirar para adelante cosas que se hacen mal. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a las incidencias, así las tenemos clasificadas, que como me enrollo un poco, renumero defectos de información,
tiempos por parada de máquina, falta de materiales y componentes, falta de herramientas, exceso de interrupciones por cambios de trabajo, desequilibrio de carga y capacidad y defectos y reprocesos. Ahora, siguiente categoría, bajo desempeño y rendimiento de la persona. ¿Por qué se da? Por las incidencias, es decir, hay una correlación, diría que causalidad, entre la incidencia y el bajo desempeño. Si yo, ¿cómo puedo pedirle qué moral tiene un operario para que acepte mi petición de que se desempeñe y sea ágil cuando lo has hecho cambiar 3 veces de máquina? Y justo cuando ha terminado de cambiarla se pone a hacer el trabajo que era tan urgente y no hay componentes. Por ejemplo. Entonces, las incidencias desmoralizan. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, esa es una causa y la otra causa es la falta de supervisión. Es decir, una vez que yo he anticipado correctamente, he hecho algo necesario pero no suficiente. Por parte del mando, pongamos, el mando anticipa y luego tiene que supervisar. No hay demasiada cultura de la supervisión. Entonces, el operario puede tener dudas, puede ausentarse del puesto, puede estar ocioso, entonces, o no ser fiel al método. Entonces, es la supervisión la que resuelve eso. ¿De acuerdo? Efectivamente. Y Sí, sí, muchas luego, veces se define esto de la responsabilidad, rendir cuentas, ¿no? Y después la responsabilidad propia de uno, ¿no? También, ¿no? No es solamente el yo tener que dar la cara por alguien, sino también que cada uno asuma su rol, ¿no? Y su eso responsabilidad. es. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, a veces nos dicen, oye, que es que la gente no trabaja, que qué les digo, qué tal. Digo, es que yo ahora no me atrevo, sin tener más información, a decirle a la gente, oye, ponte a trabajar. Me falta esa autoridad moral. Entonces, por donde empiezo, si detecto muchas incidencias, digo, resuelve las incidencias. Ya, pero es que no trabajan. Digo, resuelve las incidencias, que es lo que depende de ti. Y cuando resolvamos las incidencias, que es lo que depende de la dirección, vemos ya si trabajan o no trabajan. Ahora mismo tengo una mezcla en mi despilfarro de bajo desempeño e incidencias, que yo no sé qué parte es responsabilidad de que el operario no trabaja porque no quiere o no trabaja porque no puede. Y solemos confundir cuando alguien no trabaja, puede ser porque no puede con que no quiere. La mayoría de las veces es porque no puede. Entonces, ¿cómo se resuelve el bajo desempeño? Con un buen liderazgo. Haciendo las cosas bien tú el primero. Y a partir de ahí ya te puedes poner a exigir. Y Sí, sí, suele funcionar. aparte que eso pasa que muchas veces, a lo mejor cuando hay un error de, por ejemplo, decía algo, de aprovisionamiento, ¿no? Que dependía directamente de que alguien estaba específicamente enfocado en que ese proyecto saliera adelante. Y al final, un error en el aprovisionamiento hace que el material no llegue y cuando tú estás en taller y ves, por ejemplo, al jefe de taller decir, ¿te puedes creer que tenía ahora todo preparado aquí, la planificación tal? He pedido a 2 o 3 personas que echen la tarde aquí, ya habíamos cambiado los horarios y ahora porque no ha llegado el material. O sea, ese tipo de cosas, Claro, claro. una y otra y Un, otra. Al final, un día detrás del otro. Un día detrás de otro. Pues la gente va resignada. No hay claro, moral. No hay moral. sí, sí, totalmente. Y luego, por último, pues ya, bueno, ya le había comentado, el despilfarro en métodos y procesos. Pues es falta de economía de movimientos, exceso de desplazamientos y almacenaje. Así es como nosotros categorizamos el despilfarro. De Es un poco acuerdo. extenso, pero que menos, es lo que nos dedicamos a resolver. Claro. Sí, sí, que por cierto, no lo he mencionado, pero tú has escrito y publicado más de 6 libros, ¿no? O sea, no sé cuántos has Sí, escrito en total. sí. Algunos sí, editados y publicados hay, no, a ver, son sí, sí, 9. Luego, Nueve pues libros. libros libres, unos cuantos también. Eso. Pero que nos he hablado de tu versión también como autor, ¿no? Aquí al principio, al introducirte. Mm. Vale, pues bueno, la verdad que creo que está siendo... Vamos por 45 minutos ahora mismo, se suponía que era una hora. Yo no sé si a ti te importa echar un ratito más. No, a mí no me importa, se me está pasando volando. A mí tampoco, por tanto, yo creo que vamos al ritmo que vayamos y ya está. Y a los que estén participando, pues esperemos que se puedan quedar. Si no, también se subirá, creo que se quedará en LinkedIn y también bueno, ya veremos cómo lo subimos a YouTube y tal. O sea que se podrá tener acceso más adelante también. Pero bueno, es la primera vez, así que
Pido disculpas por la moderación del tiempo. Pero bueno, yo creo que lo estamos haciendo interesante, ¿eh? Sí. La verdad. Pues bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que sería hablar del método que vosotros utilizáis para mejorar la productividad dentro de Zadecon. Vale. Pues bueno, a ver, habiendo hecho, hay veces que un problema está muy claro y no hace falta hacer el diagnóstico. Entonces vamos directamente a la solución. Y hay otras veces, pero a ver, la ortodoxia dice que primero hacemos el diagnóstico. ¿De acuerdo? Uh-huh. En función del diagnóstico determinamos posibles soluciones. ¿Bien? ¿Qué puede haber un problema? Imagínate que hay un problema de carga y capacidad, que hay una sección, como tú has comentado antes, a la que no le llega el trabajo a tiempo. Porque otra la sección de antes no llega, no lo hace. ¿Por qué sucede esto? Porque no planifico bien. ¿Por qué no planifico bien? Porque no tengo una herramienta de planificación, puede ser una causa, pero a lo mejor la causa es que sí que tengo una herramienta de planificación, pero los datos que la alimentan son incorrectos, es decir, no tienen bien dimensionados los tiempos estándar. Entonces dices, vale, pues tu problema es que no tienes estudio de tiempos, no tienes un tiempo estándar. Hay que hacer un estudio de tiempos para tú sustituir eso en un simulador de carga y capacidad y a partir de ahí calcular cuántos recursos necesitas, porque si en tu sección sois 4 y vais sobrados, a lo mejor tienen que ser 3 nada más y uno pasar a la otra que no llega. Pero claro, eso tengo que dimensionarlo. ¿Vale? Por ejemplo, otra situación puede ser que vemos que es que no se confronta el bajo desempeño. Mira, yo tengo visto que a veces el 25% de la causa de improductividad, bueno, 25 más, es la falta de confrontación efectiva. La gente no sabe confrontar. O monta un pollo que no veas o está viendo bajo desempeño y situaciones inaceptables todo el día y no dice nada. Y no reacciona. No reacciona, exacto. Entonces, hay cosas, dice, ¿y esto por qué pasa? Me preguntan a mí a veces, digo, te voy a contestar, digo, pasa porque puede pasar. Pasa porque tú lo consientes. Y porque tu cadena de mando lo consiente. Entonces, hay veces que hay que entrenar al mando intermedio en saber cómo confrontar esas situaciones y saber identificar qué es aceptable y qué no es. Otras posibilidades que hay de proyecto, pues hay mucho despilfarro por desplazamiento, operaciones de manipulación y demás, eso de que es síntoma de que hay mucho stock intermedio. ¿Vale? Entonces, y hay mucha dimensión, mucho material, entonces intenta simplificar el proceso fusionando fases, es decir, sincronizándolas, poniéndolas en línea de alguna manera, introduciendo lotes de transferencia, reorganizar el layout para que los desplazamientos sean menores. Te estoy contando así lo que más... Claro, sí. Entiendo que aquí al final también cada caso, o sea, cada vez que tú entras en una fábrica, aquello es... Tú cuando entras en una fábrica ya identificas patrones, cada vez te lo encuentras como algo nuevo, o sea, ¿cómo lo afrontas en tú? 2 horas más o menos, no, nuevo ya me encuentro pocas cosas. Sí que me pasado hace poco que he tenido situaciones nuevas que, bueno, que no están nuevas. Ya últimamente hay veces que digo, ¿cuál es el problema de todo y tal? Y le digo al director general, digo, tú. Entonces, ¿qué pasa? Esas situaciones son difíciles de resolver. Claro. Pero se dan también. ¿Qué pasa? Tú ves un cacao, ves una situación de bajo desempeño, mucho despilfarro, tiras de la mano y no sé, el que está sembrando el caos eres tú. Aceptando los clientes lo que sea, en el plazo que sea, no les cunde nada, tienen la moral por los suelos, no tienen material, etcétera. Pero sí, se cumple un patrón. Antes, con menos experiencia, tenía que visitar una fábrica y tal, ahora hay veces ya que con una conversación telefónica con los clientes ya más o menos dice tú, sé por dónde vas. Sí, así es. Y entonces a partir de ahí pues se diseña la solución de las que tenemos el catálogo o no, normalmente suele ser un mix, ¿vale? Hay que montar un puzzle entre 2, 3 soluciones. Vale, porque, por ejemplo, yo aquí tenía pensado preguntarte sobre, por ejemplo, pero ya realmente has hablado de cómo simplificar los procesos, por ejemplo, con lo que has dicho, ¿no? La sincronización, con el análisis de los movimientos, ¿no? A ver, ¿Perdón? si quieres te lo resumo, si voy a ser rápido. Es decir, Sí, para nosotros... sí, porque, es decir, el cómo tú, digamos,
básicamente eso, cómo simplificas procesos, cómo ayudas a ajustar la carga de trabajo, etcétera. Primero es, ¿qué es simplificar un proceso? Claro. Eso es lo primero. Para nosotros es eliminar stock en curso y desplazamientos. Vale. Y de ahí tira muchas cosas. Entonces, ¿por qué se crea stock en curso? El stock puede ser de información también. Porque es que a los clientes pido remesas, los comerciales a lo mejor tienen información durante una semana y no cargan hasta los viernes los pedidos. Muy mal, porque me está faltando información para poder arrancar. No fluye la información. O sea, lo primero que hay que mirar es la información, el flujo de información. Porque hay veces que tengo stock de producto porque la información no me llega a tiempo. ¿Vale? Entonces, vemos ese stock que existe en fábrica, ¿se puede reducir con lotes más pequeños? Pero antes que eso, ¿podría eliminar ese stock? ¿Debe existir eso directamente? ¿Tengo que servir eso en 24 horas? Entonces, la simplificación de procesos, cuando un proceso está muy, muy enrevesado es porque se han tomado decisiones normalmente de vale todo. Entonces hay que empezar a podar. Pero no, esto se va a entregar en 24 horas, hay que crear políticas de suministro. Esto se va a entregar en 24 horas, por tanto tengo que tener producto terminado. Esto en una semana, por lo tanto tengo que tener semi-elaborado. Y esto otro plazo de entrega consultar o en 3 semanas. ¿Por qué? Porque es un producto muy raro que no voy a hacer nada, hasta que no tenga la información de que un cliente lo quiere. Claro, o sea, estaríamos hablando de tipo de producto o de cliente concreto, dependería, ¿no? Realmente. Sobre todo en ese caso sería más bien tipo de producto, ¿vale? Ajá. Y variante. Y luego por cliente también, porque un cliente te puede encargar programaciones de producción, ¿no? Sí, sí. Luego, otra forma de simplificar eso para empezar, es decir, qué hacer, qué no hacer. Esa es la primera simplificación. Luego, hay muchos pulmones intermedios en las fábricas que son evitables si sincronizo una sección con otra. Si en lugar de terminar una fase, echar el material a un pulmón y que luego coja la siguiente, encadena una a la otra, ¿no? Lo que termina una lo tiene que coger la otra directamente. Y ya una vez que he conseguido eso, pues redistribuir la fábrica. Claro, ya he eliminado mucho requerimiento de espacio y puedo permitirme agrupar los procesos y eliminar mucho desplazamiento. Vale, vale. Y De en cuanto a acuerdo. la simulación de carga y capacidad, que también es importante, ¿no? Porque dices, vale, ¿cuánta gente necesito para equilibrar y sincronizar una estación con otra? Pues bueno, en función del mix de producción, de la demanda que tiene y de los tiempos estándar, calculo la carga total de trabajo. Si quiero que estén sincronizados, pues tendré que poner tantos operarios como sean necesarios para que el tiempo de ciclo de todas las fases sea semejante, tenga poca dispersión. Sí, sí, sí. Sí, el equilibrado, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Eso es el equilibrado. De acuerdo. Vale, pues voy a preguntarte también sobre cómo, es decir, vosotros cuando trabajáis con empresas, ¿cuánto se suelen alargar vuestros proyectos y cuánto, o sea, el tiempo que vosotros estáis con la empresa, y cómo distribuís el trabajo? Digamos, o sea, supongo que habrá una primera fase que es la del diagnóstico, que estaréis de manera más intensiva, después habrá una implementación, después tendréis algo a largo plazo y después la empresa también seguirá. O sea, ¿cómo suele ser Claro, esto? a ver, depende del proyecto, pero lo que serían los pasos ortodoxos. Hay veces que se ahorran pasos porque hay información que ya tienes de antemano, ¿no? Pero los pasos serían diagnóstico, cuál es mi grado de improductividad y las causas, diseño de la solución. Una vez que tengo la solución, dentro de la implementación de la solución está toma de datos, ¿vale? Yo parece no estoy de tiempos, tengo que estar en fábrica y registrar los métodos, los tiempos, los procesos y demás. Es decir, disculpa que te interrumpa justo ahora, pero, por ejemplo, esta primera fase que has dicho, el diagnóstico, ¿cuánto suele llevar? ¿Suele ser una semana, un mes? A ver, en total, no, bueno, depende de la fábrica. Si tienes una fábrica de 400 personas que trabaja 3 turnos, no es lo mismo Claro, la vida por la noche que por el día, ¿sabes? Hay que ver todo, ¿no? claro, claro. Pero puede ser, a ver, la toma de datos pongamos una semana, que puede ser de un ingeniero de 3. Y Claro. luego está todo el análisis, todo el desglose y luego la explicación y comprensión del cliente, es decir, que puede llevar 4 semanas. O sea, que hablamos de un mes para esta primera fase, ¿no?
Sí, en una digamos, fábrica grande. de Lo manera bueno es muy que genérica, ¿no? de una forma muy genérica, sí. Sí, Se sí. puede hacer a veces en 15 días, depende de cómo sea la fábrica. Hay veces que con la aplicación que creamos con las tablets estamos registrando, terminamos el trabajo y de mira, lo que te está pasando es esto. Bueno, Discúlpame, cosas del directo, vale, que me estaban aquí llamando, pero ya ha terminado. Discúlpame. entonces, Continuamos. es lo que te digo, que eso por ahí. Luego, el proyecto que siga, pues ya es muy variado, no hay un estándar de cuánto dedicamos, pues puede ser de entre un mes a 6 meses o a un año, hemos estado en algunos sitios, o 2, depende. ¿Vale? Entonces, del volumen de la fábrica y de lo que nos estemos jugando en una mejora. Entonces, luego ya el siguiente paso es implementar la solución, que tiene una fase de toma de datos, análisis. Después de esos análisis están los resultados en forma de datos y de información de las dos cosas y transmitimos las dos cosas al cliente. Le formamos, es decir, hay formación al cliente, porque sin formación no va a entender lo que le estamos trasladando. Y después viene la implantación, donde hay clientes que son muy autónomos y hay otros que nos necesitan más. Pero viene la implantación, ya sea con nosotros o sin nosotros, pero viene la implantación. Y luego, ¿qué dice la ortodoxia? Pues que deberíamos auditar más de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque estos sistemas tienden a caer. Sí, Entonces esto es deberíamos auditar como, más. Lo que pasa es que hay veces que el cliente no te deja. claro, aquí hay veces que el otro día estuve hablando yo con un antiguo consultor de gestión que me dijo que estas cosas son como una pelota con una rampa, ¿no? Dice, o sea, tú tienes que, dice, en cuanto dejas de empujar la pelota, se cae para abajo otra vez. O sea, esto es, tienes que Total. construir murallas poquito a poco cada vez que das un paso. Son procesos no robustos y por tanto muy fácilmente desvirtuables. O insiste, no, llega un punto que esa pelota acaba agarrando, ¿sabes? Coge forma en el tobogán. ¿Por qué? Porque es eso que es la cultura. Mira, vamos a hacer un meme con ese símil, ¿vale? A medias, coautores, ¿vale? Acaba agarrando, pero eso es la cultura. Pero la cultura también se degrada, lo que implicará es que tenga que empujar menos, pero hay que seguir ahí, Claro, porque es muy fácil que una cosa de estas se venga abajo. totalmente, totalmente. Muy bien, pues nada, yo ya con la parte de métodos y procesos de mejora estoy satisfecho, por mi parte. No sé, ¿tú qué tal lo ves? Bien, bien, suficiente, Bien, es que si no lío muy puedo bien. estar Sí, sí, aquí 12 podemos horas. estar vamos, ya cuando hemos estado hablando anteriormente nos hemos dado cuenta de que invitamos aquí a hablar mutuamente y no paramos. Sí, sí. Pero bueno, perfecto. Pues nada, voy a pasar a hablar de cómo se colabora con el cliente cuando se está, digamos, en la posición de Zadecon, ¿no? Es decir, vosotros, ¿cuál es la filosofía que tenéis a la hora de trabajar con el cliente? Bueno, pues mira, eso se resume en la siguiente fase. Nosotros, nuestra promesa es la siguiente, y esto lo resume todo. Por implicarte en nuestros proyectos y formarte con nosotros, nos comprometemos a que mejorarás de manera sustancial la productividad de tu industria y la calidad de vida de quienes colaboran en ella. Ese es el Yo, de hecho, resumen. creo que eso lo leí en algún lado, ¿eh? ¿Puede ser? Me Sí, suena a en la mí. web, en la web. Porque es nuestro resumen, es decir, nuestra visión de la colaboración con el cliente. De alguna manera, no mentimos, es decir, yo te pido que te formes y que te impliques. Si no, no va a haber mejora. Claro, Yo lo que sé hacer, ya lo sé hacer, eso te lo digo. Llevamos 20 y tantos años y un estudio de tiempos, yo no me voy a equivocar. Hacer un simulador, un software de planificación, no me voy a equivocar, me va a funcionar, lo tengo ya muy resuelto. El diagnóstico no me voy a equivocar. Lo que cambia es cómo nos implicamos todos en que los resultados que de ahí se derivan y los beneficios que se pueden obtener se obtengan. Y eso tiene una segunda derivada, que es, ¿voy a formar a mis mandos intermedios o no? No, es que no tienen tiempo, pues va mal, porque no claro. van a entender el proyecto y no lo van a aplicar. Claro, no hablamos de nada, vamos. Claro, no, es que para eso estás tú, oye, que para eso estoy yo, esto se ha quedado en un papel, ¿lo aplicamos o no lo aplicamos? ¿No? Entonces, nosotros
exigimos y somos claros. Eso en nuestras ofertas va en primera página, por implicarte y formarte. Si no hay formación ni implicación, el proyecto no funcionará. Y entonces ya es decisión del cliente, oye, pues tiro para adelante o no. Porque ellos van a decir que siempre se implican. Otra cosa es que lo vayan a hacer o no. Claro. Y, por ejemplo, tanto en este sentido que estamos hablando de implicarte con el cliente, la formación, o en otros sentidos que tú puedas contemplar, ¿tú dirías que, por ejemplo, vosotros en Zadecon hacéis algo de una manera que hagáis muy bien, especialmente que os distinga de otras consultoras similares? Sí, sí, sí. ¿Qué, A ver, qué- pues mira, los datos que aportamos tienen mucho rigor. Es decir, nosotros no hacemos una visión superficial con KPIs agregados genéricos que suelen ocultar muchas cosas. ¿No? Cuando nosotros damos un dato, es porque ese dato es así. Y si no es así, también damos el rango de error. ¿Vale? Ujú, Y esto, añadido a otra cosa que nos distingue, que es que insistimos mucho en formar al cliente, hace que datos correctos con formación generen información correcta y, por tanto, mejores decisiones. ujú. Y luego, otra cosa que tenemos es que tenemos espíritu de que el proyecto funcione. O sea, no nos vale con el ya me has pagado, yo te lo he dicho y allá tú. No, no, no. Nosotros intentamos que salga. Somos vehementes. Insistimos al cliente. Es más, si el cliente le vemos que no hace caso, que estamos ahí perdiendo un poco el tiempo porque el proyecto no va a salir, le informamos, le mira, o cambias o nos vamos. Y normalmente suele ser que cuando has llegado a eso, que nos vamos. Y es así. Suele Queremos que ser, el ¿no? proyecto, una cosa nos distingue es que queremos que el proyecto se luzca. No queremos perder ese espíritu. Claro, o sea que digamos no tenéis o sea, aunque podáis tener entregables, ¿no? Digamos, de finales como para demostrar, pero también hay una implicación a otro nivel, ¿no? Podemos decir. Eso es. Insistimos en ello. Y De eso acuerdo. lo hace posible un equipo que está bien formado y que comparte estos principios. O sea, somos, en cierto grado, a veces no somos gente cómoda. Bueno, la verdad es que trabajando precisamente parte de vuestro trabajo es sacar de la comodidad complaciente, ¿no? Podríamos Así decir, es. ¿no? ¿Qué pasa? Que hay veces, hay cosas que se pueden resolver cuando dicen, no, es que el problema lo mando a los trabajadores. Digo, mira, estos son los más fáciles. Solo necesito que tú me des atribuciones para que lo saquemos adelante con ellos. El problema es cuando ese pasotismo está arriba. Totalmente. Mm, Ahí es que hay muy poco que hacer. ¿Qué hago? Te despido. ¿Entiendes? Entonces, y ahí hablo claro. Esto, pues, a lo mejor lo ven clientes míos y, bueno, pues, se toman, o potenciales clientes, y toman algún tipo de decisión que, bueno, que me haga no contratar un proyecto o que no convenga, pero es que se trata de hacer cosas bien y no de crear tierra quemada y de explicarle a la gente lo que es necesario. claro. Totalmente. Y bueno, ya esto lo anclo, ya que estamos hablando de un poco de cómo se hacen las cosas distintas. ¿Cuál es vuestro enfoque? Y aquí paso ya a futuro. ¿Cuál es el plan que tenéis ahora mismo? ¿Qué enfoque veis ahora? ¿Cuál es Bueno, vuestra estrategia medio-largo plazo ahora mismo? Etcétera. bueno, pues a ver, en cuanto a lo que nos dedicamos a la consultoría, pues nuestra estrategia es seguir como vamos, creando nuevos cursos, nuevos contenidos, nuevas soluciones, según vayamos viendo que estas son necesarias. Es decir, por ejemplo, pues ahora estamos viendo que el mantenimiento, la ausencia del mismo, perdón, es una carencia importante. Bueno, pues vamos a formarnos más en mantenimiento para intentar mentalizar a los clientes que ya creen en nosotros en que mejoren esa parte y darles nosotros soluciones. Sí, sí, habéis identificado, digamos, esa flaqueza en general, ¿no? En la gestión interna del mantenimiento, ¿no? Del parque de Sí, maquinaria, cosas así, ¿no? total. Sí, sí, sí. Creo que no hay sensibilidad. No hay sensibilidad.
hay veces que no se trata de saber mucho de mantenimiento o de lo que sea, se trata de creer que es importante y bueno, pedir ayuda para que alguien te lo resuelva. Si sabes mejor, ¿no? Porque es que es crítico. Cuando en una fábrica salen las cosas, dices, a ver, nuestro estándar son 1000 unidades al día, nuestra media, vamos a decir. Y ayer sacamos 700, 800, 500 unidades. ¿Por qué? Porque se acumularon las incidencias. Muchas de ellas de paro de máquina y microincidencias. Otro día sacamos 1200 en vez de 1000. ¿Por qué? Porque tuvimos suerte, se alinearon los astros. ¿Vale? Entonces, no hay que depender tanto de la suerte. Hay que llevar el proceso a Claro. una Y sobre situación de todo, control, que esté bajo so- control de dispersión. ¿Vale? obviamente, yo, por ejemplo, sé de casos en los que, además, esto ha pasado quizá derivado también de la crisis del coronavirus y todo esto que todavía sigue por ahí sonando, de quizá componentes vitales de electrónica Sí. de una máquina que a lo mejor se había estropeado por un mantenimiento inadecuado que al final, de una manera o de otra, había hecho que tuviera muchos ciclos, tal, y al final el componente se había frito, por decirlo malamente, y al final tienes ahí una parada y ahora dependes de un producto electrónico que ahora no hay PCBs, Y entonces... pagas lo que sea porque te lo lleven con avión a reacción. ¿Qué pasa hoy? ¿Es un componente crítico? Pues a lo mejor tienes que tener recambio de componentes críticos. ¿Vale dinero? Sí, pero más vale los Mercedes que están aparcados en la puerta, los Mercedes corporativos o Volvos también, se lleva mucho. Depende de tu prioridad, es decir, una máquina bien mantenida y con recambios puede que te acabe pagando el Volvo. Al revés, no. Es priorizar. Esa frase yo me la apunto, ¿eh? Eso yo creo que lo puedes publicar. Me gusta, me gusta. Sí, lo otro que habíamos generado, ¿cuál era la otra creatividad? El meme de la El pelota de tobogán, Berlín, ¿no? el tobogán, eso, que al final hacen ¿Eh? ella. Sí, pues eso, mira, yo conozco gente, de verdad, que tiene máquinas que se caen si es que algún día no matan a alguien, pero en la puerta hay un Mercedes increíble, pues por se callan. Que arrimas la puerta y se cierra solo, y no sé, digo, eso me da igual, yo empujo y se cierra también, Sí, ¿sabes? Y luego se ve gente, fabricantes muy de pueblo, por así decirlo, pero con las cositas claras. Muy de pueblo peyorativamente porque soy de pueblo. ¿Vale? No lo digo peyorativamente precisamente, pero una persona con las cositas claras y que tiene todas las máquinas duplicadas, todas. Y si en una hay una avería o un cambio, la gente se muda a la otra. Pues tener las cosas claras. claro. De lo de los coches en las puertas de la fábrica, yo creo que podría contar un par de cosas. Ahí hay una correlación siempre Sí. que... Entre eso y precariedad, Sí, sí. sí, efectivamente. Justo Eso... decirlo, pero bueno, ya es que me da igual ciertas cosas, ¿sabes lo que te digo? Pero hay una correlación. Hay una Totalmente. correlación. Y hay una correlación entre lo bonito que es la marquesina del parking, Mira, pues esa no la conocía yo. sí, y lo mal que se van las cosas por dentro y lo que tardo en cobrar yo la factura. Eso también Anda, hay correlación. totalmente. ¿Vale? Ahí, Entonces, bueno, ahí queda. ahí queda. Por no meterme en esas movidas ahora que ya, bueno, ya he hecho lo que tenía que decir, pero la cuestión es que son esas cosas a veces las que hay que corregir. A veces no es tanto el despilfarro de un bajo desempeño, de no sé qué. ¿Entiendes? Entonces, a lo que queremos seguir mejorando y ampliando lo que veamos que es necesario. Crear estándares, crear nuevos productos educativos, etcétera, que es nuestra línea. Y ahora quiero retomar una cosa que hice hace tiempo y que por diversas causas de vida lo tuve que dejar, pero quiero retomar una solución que teníamos bastante bien desarrollada, que era de sistematización de pymes para fomentar el crecimiento de una pequeña empresa. Nada de emprendimiento, es decir, una empresa que ya ha emprendido, una persona ya ha emprendido, tiene su empresa y ¿qué hacemos para que sea más grande? Porque los problemas porque nosotros trabajamos para industrias de 50 trabajadores para arriba normalmente, ¿no? Pero yendo a pymes, micropymes, de estas de 10.
¿Por qué España concretamente es tan improductiva? ¿Porque trabajamos poco, trabajamos mal los españoles? No. Es por la demografía de nuestras empresas, son muy pequeñas. Entonces no hay división del conocimiento, no hay especialización y son intrínsecamente improductivas. Sí, sí, economía de Entonces, escala pura y dura. Vamos. ¿cómo dices, perdona? Economía de escala pura y dura. Exacto. Bueno, y división del trabajo y del conocimiento, ¿no? Especialización, ya al fin y al cabo. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, queremos potenciar otra vez la solución de marketing y sistematización para pymes, es decir, vender más y producir bien, ya sean servicios o productos, para que la pyme sea un poquito más escalable. Sí, ¿Vale? lo que viene a ser el back to basics un poquito, pero digamos, guiar para los pequeños pasos que se den, darlos de una manera que se corresponda después con las operaciones, un poco, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, eso es. Al final es como operaciones para pymes, que son mucho más complejas porque tienes que tocar todo. Yo cuando Claro, voy a una claro. fábrica toco la parte de producción, punto. Pero las operaciones de una pyme es hasta los días que tengo que ir a la gestoría a ver tal o como cuando presento los impuestos, no sé qué, son muchas movidas que Efectivamente, toca efectivamente. un pequeño empresario. No se las sabe todas. Entonces, bueno, quiero retomar eso, queremos retomar eso. Seguir la línea tradicional de Zadecon, o sea, ampliar esa línea y volver a intentarlo, a ver. Pues la verdad que, sobre todo esta línea que me acabas de decir, lo que me parece es bonita, ¿sabes? Tiene que ser... eh, mm, la satisfacción yo creo que se ve multiplicada también, ¿no? En este tipo de cosas, ¿no? Porque también están mucho más cerca de... a todos los niveles, ¿no? Sí, sí, aquí yo, de verdad, y tuve muchos casos de éxito del programa de formación que tuve, duró 6 años y tal. Lo que es difícil en el mundo de la pyme es monetizar, que eso también me importa, ¿sabes? Ujú. Pero sí que, a ver, necesidad hay. Y a ver, el abanico de pymes, o sea, la población es altísima. Pero uno de 10.000 tiene mentalidad de decir, voy a intentar crecer y hacer las cosas bien para crecer. Claro. Bueno, a ver si conseguimos que eso cambie, ¿no? Poquito a poco. La idea, ¿no? Bueno, voy a poner mi granito de arena, Claro, ¿sabes? Y yo creo, bueno, alguna repercusión positiva tendrá. claro. Que por cierto, esto, sobre eso también te quería preguntar, porque ya como conclusión, ya que tú lo has dicho, ¿cómo ves tú el impacto de Zadecon? Es decir, ¿crees que a grandes rasgos, cómo Bueno, ves que vuestra existencia ha ayudado, digamos, y seguirá ayudando? sí, nuestra existencia ha aportado. Ahí están los testimoniales en nuestra página web de los clientes. Le das al scroll, hay cientos de testimoniales. Hemos hecho viables empresas que no lo eran. O sea, por ir a la parte más extrema. Ayudar, siempre hemos ayudado. Unas veces más, otras menos. Lo más que es, pues, de empresas inviables que estaban al punto de cerrar, pues hemos hecho que sean viables y que tengan beneficios y que funcionen y que nos manden vídeos, nos mandan eh, regalos en Navidad, trofeos nos han hecho de reconocimiento, de todo. También cosas malas de algunos han hecho. Y luego, en cuanto a la parte educativa, estamos especialmente orgullosos. Si veis los testimoniales, me repito lo mismo, de nuestros alumnos, veréis Ujú. que ha dejado huella. Son testimoniales que salen del corazón, que les ha mejorado la vida, que les ha dado más oportunidades. Claro. Y luego, además, pues el proyecto editorial, que aparte de los libros, hay una cosa que se me ha olvidado comentar, hemos editado 2 juegos educativos, uno que se llama De Ujú. Pyme a Superempresa, que es la línea que quiero retomar, y otro que es Industrial Board Game. O sea que Ujú. hemos generado contenido. El de pyme a superempresa, Uh -huh. y esto lo digo así sin llevarme nada a cambio, pero a mí me parece una propuesta, o sea, yo lo vi y digo, yo quiero jugar a esto, ¿sabes? Yo quiero, me parece muy interesante, ¿sabes? La verdad. O sea, Lo es, ha quedado bien. Lo que pasa es un juego duro. No es un juego de decir, vamos a jugar al parchís y pasamos la tarde. Necesita algún tutelaje, alguien que se lo haya aprendido bien y que dirija un poco. O sea, es que es un
juego curso. Es un juego muy educativo, muy educativo y requiere, y la gente a veces lo que quiere es desconectar y pasar un rato lúdico. Y el juego en ese sentido no lo espero. Por Es interesante duro, que ¿no? te aporta revelaciones, te pone en tu sitio, pero bien, ¿eh? Y he jugado con niños desde los 12 años, que son los que más se enganchan. Eso Los te iba a adultos, decir. bueno, los adultos ya no tenemos el cerebro para esas cosas, pero los niños se enganchaban mucho. Eso te iba a decir, o sea, digo, porque es un juego como eso, de pyme a empresa, pero si tú coges a un niño y te pones a jugar a eso, ¿no? ¿Cuál es el resultado, no? Lo pillan, pues que se pican, se Se pican. pican, ¿no? Sí, 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 sí. Pues Y mira, lo entienden y se pican. Vamos a contratar a más gente, tenemos que vender más, tal. Sí, sí, sí. el niño ahí, Los ¿no? ves el vicio, los ves el vicio. Bueno, pues mira, la verdad que a lo mejor lo tengo que pillar para un futuro, quién sabe. Pero bueno, Bueno, cuenta conmigo. pues nada, ya después de esto, por mi parte, voy a hacerte una última pregunta ¿Sí? y con esto ya pasamos al cierre, que es, si hay ahora mismo, que veo aquí que hay 13 espectadores muy pacientes con nosotros, si alguien, yo tengo una empresa ahora mismo, quiero mejorar mi productividad, quiero mejorar mi eficiencia, pero no sé qué hacer. Tú así en un tip de un minuto. Sí, no sabes qué hacer, pues te diría, mira, vamos a empezar por evaluar cuántas incidencias hay en tu fábrica. ¿Cuántas veces la gente está parada? ¿Vale? Punto uno. Intenta resolver eso. Habrá cosas muy enrevesadas, pero habrá otras que serán muy fáciles. De un material que debería estar y no está, una máquina que no debería parar si se para. Un cliente que causa muchos problemas y lo que hay que hacer es darle boleto. Entérate. En línea con eso, para enterarte, evita el 50, 60, 70% del día que pasas reunido. Redúcelo a un 15 y el resto del tiempo te pasas a visualizar las cosas de verdad, ver qué pasa en la realidad. ¿Vale? Siguiente paso, empodera más a tus mandos intermedios. Dales tiempo para anticipar y para supervisar. Anticipar y supervisar. Y supervisar para mí es formar, enseñar a los operarios en lo que estén haciendo mal. Y ya con eso se tiene que notar un cambio enorme. Ya cuando hayas hecho eso, pues ya lo siguiente ya vamos a hacer con. Vale. Para O sea, que hacer estamos crecer. hablando identificar incidencias, En, empoderar a los empleados, a los a los mandos, mandos, a los mandos intermedios y hacer más lo que se conoce como el Gemba, ¿no? El acercarte sí, al proceso, ¿no? sí, lo que pasa lo del Gemba es que, o el Gemba, no sé por qué, no quiero utilizar esos términos, pásate más tiempo en la fábrica, de Sí, verdad, sí, que sí. hay No veces hace que hay falta clientes que hablar me dicen de. cosas, digo, yo he estado 2 horas viendo tu fábrica, digo, ¿tú cuánto hace que no bajas? ¿Cuánto hace que no bajas? Porque lo que me estás diciendo no es lo que yo he visto. ¿Sabes Claro, lo que te digo? Entonces, conocer la realidad y una persona fijando una variable que esa persona es inteligente, ¿vale? Tiene sentido común, tiene criterio. Lo único que necesita es mejor información para tomar mejores decisiones. ¿Y dónde está la información? Como decían Mulder y Scully, bueno, tú eres muy joven, de Expediente X, Mulder y Scully que decían, la verdad está ahí fuera. ajá. La verdad está ahí fuera. O sea, Ahí queda. ahí queda. Entonces, tú con buena información, y no hay mejor información, nada sustituye, ninguna reunión con KPIs te va a sustituir identificar de verdad cuánto despilfarro hay, ¿vale? Ninguna. Es decir, esa reunión no te va a dar la calidad de información que te da una observación directa. Cuando te das esa observación directa, ya sí que vas a interpretar mejor los KPIs y vas a tomar mejores decisiones. Claro. Entonces, a ver, pasa más tiempo abajo. Sí, aparte también está este tema de las capas de información, ¿no? O sea, si esa información pasa por 3 niveles, pues esos 3 niveles van a tener su filtro de qué es lo que yo quiero que se sepa, que no voy a este dato tal. O sea, ya hay Sí, no, tanta no hace falta 3 niveles, escucha, con un nivel ya va adulterado. con un nivel ya, claro, Va efectivamente. adulterado. Mira, los fichajes, lo que es el puro fichaje de incidencia, de tiempo, ya va adulterado eso. Y sobre eso se basa todos los KPIs, la productividad que ha sacado el OE, tal. Ya solamente esa fuente ya va mal. Más luego lo que cocine yo. Porque digo, esta incidencia, digo que no era incidencia, que era 5S. Joder, ¿cuánto tiempo pasas a 5S? Entonces, al final, tú tranquilo que el dato te va a llegar el bueno.
Claro, claro, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Luego tú bajas y dices, yo no soy capaz, yo me identifico, no asocio, no percibo lo que me decís en números con lo que yo estoy viendo. Claro, efectivamente. Sí, aparte que eso canta, ¿eh? Eso canta muchas veces y dice, Canta, claro cuidado. que canta, claro, pero claro, hay que hacer una inversión en tiempo, hay que salir a... Muy bien. Pues bueno, ya con eso yo creo, horita y 20, está bien. Hemos recorrido todo, yo por lo menos me quedo satisfecho. Así que bueno, agradecerte infinitamente que aceptaras mi invitación, además siendo mi primera edición del podcast, que bueno, ahí la verdad que te lo agradezco muchísimo. Eh, Nada, gracias a ti por ser el primero que y hayas por tenerme en encontrado cuenta. el tiempo y la verdad que, hombre, toda esta experiencia que has compartido, a mí, la verdad, yo he aprendido muchísimo en esta hora. Tampoco hemos adelantado todo porque la verdad que queríamos que fuese algo natural y espontáneo y lo creo que lo ha sido. Y sobre todo espero que aquellas personas que nos han estado viendo, pues, vamos, espero, no estoy seguro de que habrán aprendido también un montón. Aún Sí, así, eso espero. gracias también a ellos por la asistencia. Y por último, vamos a dejar el cómo conectar con Zadecon, que Vale, es, pues a ver, o bien por nuestra página web, zadecom.es, ahí podéis acudir a al área de contacto, zadecom.es, o bien mi perfil en LinkedIn, bueno, ponéis José Agustín Cruelles, no hay muchos, y ya está, básicamente esas son las mejores fuentes de contacto. muy bien. Pues nada, no sé si tú quieres decir algo ya así de última para cerrar, ya yo me quedo tranquilo. Bueno, bueno, pues nada, que muchas gracias a los que habéis estado escuchando y habéis asistido a este podcast. Espero que os haya sido útil bueno, que sigáis formándose y estudiando. En nuestro blog tenéis muchos recursos, mucha Mm, formación. Y a ti, David, pues que te vaya bien con este proyecto y espero que este primer podcast te sirva para escalar hacia otros Gracias, gracias. y que La vayas verdad que ganando audiencia. yo del blog vuestro, la verdad que tengo que hablar muy bien y sobre todo recomiendo a todos los que están aquí en la conversación ahora mismo, en la emisión, que te sigan en LinkedIn porque compartes posts como el que estuvimos hablando el otro día, que dan en el clavo y que a pesar de tus libros y tal, pero esas pequeñas píldoras semanales dan también que pensar y está muy bien. Así que Vale, bueno, nada, muchas pues gracias. lo terminamos aquí, ¿no? Vale, Muy bien. efectivamente. Pues Pues nada, muy bien, muchas gracias. un placer y seguimos en contacto, Vale, ¿vale? igualmente. Y nada, vosotros gracias a todos los asistentes. Hasta luego. Venga, hasta luego.